Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento voy a presentar un estudio. Estamos en la serie de ver los milagros que Jesús sigue haciendo en el libro de los Hechos. Ahora vamos a estudiar una parte del capítulo 6 y otra del capítulo 8, donde vamos a ver una interesante relación que hay entre el carácter de dos servidores y cómo el Señor obraba haciendo milagros a través de ellos. Son dos jóvenes servidores que fueron escogidos para suplir una necesidad que se presentó en la iglesia del libro de los Hechos. Había un grupo de viudas que necesitaban ser atendidas en la distribución de comida de las viudas, tanto griegas como judías que habían en aquel tiempo. Ellos tenían que escoger entre la congregación a 7 varones con cierto carácter. Estos varones, en primer lugar, iban a hacer una obra de servicio, una obra donde había que tener compasión por el necesitado. El Señor les había mandado a los apóstoles, y dice aquí nuestra lectura en Hechos 6, 3 y 5, hermanos, escoged entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Estas eran las 3 características que ellos tenían que tener dentro de su carácter, a quien podamos encargar en esta tarea. Lo propuesto tuvo aprobación de toda la congregación y escogieron. Aquí vamos a verlos. Hay 2 nombres interesantes. Esteban, dice un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe, y hay otros 5 nombres más aquí que son nombres griegos. Dice entonces que este era un trabajo que aparentemente no tenía nada que ver con lo de predicar el evangelio, sino que más que todo de tener compasión. Pero ellos tenían que tener estos requisitos de ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de sabiduría y sobre todo de buen testimonio para empezar. Aunque vamos a ver aquí que estos requisitos, además, Esteban tenía, además de estos 3 requisitos, dice, era lleno de fe y del Espíritu Santo. Vamos a seguir entonces por un momento a Esteban. Su nombre significa coronado. Es un joven. Dice Hechos 6, 8 en adelante. Esteban lleno de gracia y de poder. Aquí esto es similar a la expresión lleno de fe y del Espíritu Santo, porque la fe está sostenida en la gracia, en el poder de Dios, y el poder de Dios depende del Espíritu Santo. Dice lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí vemos que no solamente tenía su don de servicio, sino que él se aprestaba a la hora de predicar el evangelio. El Señor lo respaldaba con milagros, prodigios y señales. Pero viene la persecución. Dice que se levantaron algunos de la sinagoga llamados los libertos, incluyendo otros grupos cireneos, alejandrinos de Cilicia y Asia, y discutían con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. O sea, él tenía sabiduría y tenía el poder, la guianza del Espíritu Santo. Estos opositores, habiendo sido derrotados por Esteban en un debate, ellos levantan falsas acusaciones, hacen que el público se ponga en contra de ellos y los llevan ante el Sanedrín.
y lo apedrean. Pero este hombre, este joven, con un carácter valiente, él no desiste, conociendo las escrituras, las defiende toda su posición y muere perdonando a los que le ofendieron, y así como Jesús viendo al Señor. A raíz de este suceso, de esta persecución, se levanta una persecución en Jerusalén, y entonces hubo una persecución en grupo, una persecución donde hay una dispersión. Y esta palabra dispersión es interesante porque se dispersa la semilla de la palabra de Dios. Donde ellos iban, afuera de Jerusalén, se dispersaba la palabra de salvación. Entonces hubo una persecución del grupo de cristianos del libro de los Hechos, que salen de Jerusalén y llegan a Samaria. Recordemos que Samaria, los samaritanos tenían división contra los judíos y viceversa. No había relación, pero aquí la palabra de Dios, el Evangelio, rompe con toda barrera, con toda división. Entonces Felipe llega a Samaria. Felipe, descendiendo a Samaria, dice Hechos 8:5 en adelante, a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aquí tenemos la importancia de predicar al Señor Jesucristo. No predicaba un nombre, una iglesia, una denominación, algún otro hombre, sino que a Cristo. Y dice que las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Aquí hay milagros, entonces, y esto nos recuerda a Hechos 1:1, cuando el autor Lucas dice: en el primer tratado, en el Evangelio de Lucas, hablé de las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Jesús hacía y enseñaba milagros y predicación y enseñanza. Aquí vemos lo mismo con Felipe. La gente oía y veía las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y como resultado de todo eso, dice, había gran regocijo en aquella ciudad. Entonces llegó el evangelio de poder, el reino de los cielos llega, el poder del Espíritu Santo se manifiesta, especialmente con la libertad, y cuando llega la luz se va a la oscuridad, y hay gozo por la presencia de Dios, por la presencia del Espíritu Santo. Pero vamos a irnos ahora a Hechos 8:26 en adelante, donde Felipe cumple un plan que Dios tenía. Él no sabía, muchas veces nosotros no sabemos qué viene adelante, pero si estamos confiando y sometiéndonos a Dios, Dios nos usará en sus planes. Dice que un ángel le habla a Felipe. Vemos nosotros que los ángeles son parte de lo sobrenatural del Evangelio. Lo vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, muy, muy común. Un ángel del Señor le habló y le dijo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que es desierto. Aquí le da una dirección y lo saca de ese avivamiento, podemos decir, en Samaria, esa multitud, y lo lleva al desierto para cumplir otra misión igualmente importante. Se fue, y he aquí un eunuco etíope, alto oficial de Candace. Candace era el título de la reina de Etiopía, el cual estaba encargado de todos sus tesoros. Era un hombre noble y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía el profeta Isaías. Y el Espíritu del Señor dice a Felipe: ve y júntate a este carro. Entonces, en primer lugar, vimos
la acción de un ángel dándole dirección a Felipe dónde estar, y luego vemos la guianza del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo le dice a Felipe qué hacer, y dice que llevaba el libro del profeta Isaías y un pasaje muy importante donde vemos el centro del Evangelio de Jesucristo, la muerte del Señor Jesús y su resurrección, que es Isaías 53. Pero entienden lo que lees, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces, Felipe le empieza a hablar a partir de este pasaje de Isaías 53 y le presenta el Evangelio del Señor Jesucristo. Luego, al ir ellos caminando, dice que encuentran agua en el camino y el etíope le pregunta, ¿aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces él hace una confesión de fe. El hombre dice, Felipe le dice, si crees de todo corazón bien puedes. Y él dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la confesión por la cual nosotros somos salvos. Y le bautiza. Hechos 8:39. Al salir del agua, dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco y continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces aquí vemos otro milagro, que es el Espíritu del Señor sobrenaturalmente trasladó a Felipe de ese lugar donde estaban en camino del desierto a otro lugar. En pocos minutos él se encontró en un lugar donde siguió predicando el Evangelio. Resultado entonces de someterse al plan de Dios, donde hay una vida sobrenatural de milagros, como el Señor ha planificado. Luego, también otro resultado fue que el etíope siguió su camino gozoso a cumplir el plan de Dios de llevar el Evangelio a Etiopía. Entonces, para terminar, vamos a ver que Dios usa servidores con compasión, llenos del Espíritu Santo, que buscan tener una sabiduría en la vida práctica, fe en la gracia del Señor y sometidos al plan de Dios, quien nos respalda con milagros y la llenura, la guía del Espíritu Santo para la gloria de Dios y para la expansión del reino de los cielos. Que el Señor te bendiga en este momento y que tú puedas experimentar lo mismo que experimentaron estos hombres según tu necesidad y tu deseo de hacerlo. Te invito a escuchar los anteriores videos, a seguirnos, y si alguien no se ha suscrito, hágalo haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.